Muy bienvenidos a todas y todos. Este es un encuentro más de reflexiones al atardecer. Desde Rosario, en este atardecer latinoamericano, nuestra intención es ponernos a pensar en esto que nos toca vivir en este tiempo histórico y a partir de allí tratar de ir tendiendo líneas sobre nuestro porvenir. Este es el aporte de la Universidad Nacional de Rosario, de la Dirección de Comunicación Multimedial, del Instituto de Cooperación Latinoamericana y de todo el área de internacionalización de nuestra universidad para UNR Global. Nuestros agradecimientos a todos los partners que ustedes ya vieron en pantalla y hoy de manera especial al Consejo de Deliberantes de la ciudad de Rosario que ha declarado este ciclo de interés. Muchísimas gracias a todos los concejales. En la emisión de la fecha, una invitación a dialogar con una activista trans que en realidad es una activista de la igualdad, una activista por una nueva humanidad, una biografía que es un testimonio de lo que es una lucha, de lo que significa ir construyendo día a día un mundo mejor. Marlene Cuellar, que es nuestra invitada a la fecha, fue declarada por la Universidad Nacional de Rosario en una sesión de su Consejo Superior y de manera unánime doctora honoris causa de nuestra casa. Por lo tanto, podríamos hablar a partir de hoy de Marlene, de la doctora Marlene Cuellar. Esta fue una iniciativa de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, que luego fue acompañada por todas las facultades que integran la Universidad Nacional de Rosario. Esta iniciativa originariamente fue propuesta por su decana, la doctora Cotone, que hoy también nos va a acompañar. Por eso, a modo de presentación y para ir adentrándonos en este diálogo, me gustaría comenzar hoy de una manera en particular y antes de presentar, como siempre lo hacemos a nuestro rector, que es quien da la bienvenida a nuestro visitante, preguntarle a la doctora Cotone, que ya está conectada y que ya está en pantalla, ¿por qué? ¿Por qué la Facultad de Psicología decidió, creyó y vio este momento como oportuno, como necesario, si se quiere, y propuso a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario a Marlene Cuellar como doctora honoris causa? Buenas tardes, Sole. Este atardecer latinoamericano también lo compartimos contigo. Hola, buenas tardes Pedro, buenas tardes Marlene, buenas tardes a todas, todos, todes. En realidad, nombrar a Marlene como doctora honoris causa es porque Marlene pertenece a una generación de activistas trans que ha contribuido a repensar y profundizar la interacción entre el activismo travesti y diferentes campos teóricos. A su vez, es integrante de la comunidad travesti trans de nuestro país que ha realizado valiosos aportes a distintas producciones académicas reivindicando la noción de construcción de saber que debe ser colectiva y con fuerte inserción en la comunidad. Marlene, además, ha sido directora y es directora del Grupo Teje, el primer periódico travesti de Latinoamérica. También ha tenido un libro precioso que ha salido ahora en el año 2018 que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Marlene, además, en vos encontramos a tantas compañeras, en vos hay un reconocimiento a tantas compañeras que ahora no están, pero que nos han hecho más grande como comunidad. Además, que en vos hay un reconocimiento a la lucha de un colectivo, pero también a la lucha en los derechos humanos y a la vida digna para nuestro pueblo. A su vez, quiero reconocer fuertemente que en nuestra universidad se ha implementado el cupo laboral travesti trans en un gesto de reparación para con las compañeras del colectivo y a su vez fueron la comunidad trans Rosario y la Casa de las Locas que han planteado que en Marlene se inscriben muchísimos nombres y un reconocimiento histórico a ese colectivo vulnerado. Muy bien, muchísimas gracias, Sole. Veo la imagen de Marlene Cuellar y atrás un afiche que dice
no queremos ser más esta humanidad. Quizás muchos y muchas veces dijimos eso, no queremos más vivir en un mundo así, no queremos más este mundo que nos toca compartir. Quisiéramos un mundo distinto, quisiéramos otra humanidad. Y no siempre aquellos que pensamos así damos el testimonio, no solo con la academia, con lo que estudiamos, con lo que escribimos, sino también el testimonio con la biografía personal. Este juego de combinar la biografía, ¿no? Es decir, la vida vivida, la vida hecha realidad, la vida puesta en escena, la vida escrita en la historia de una sociedad, junto con aquellos que pensamos. Esa combinación me parece que es el testimonio más valioso en este sentido de aquel que reclama una humanidad distinta. Por eso yo quisiera darle la bienvenida, como cada programa, al rector de la Universidad Nacional de Rosario, al licenciado Franco Bartolacci, para que él también nos cuente cómo recibió la Universidad Nacional de Rosario esta propuesta que recién la doctora Cotone, la doctora Soledad Cotone, nos compartía. ¿Cómo fue tomada desde el rectorado de la universidad esta propuesta para que Marlene Guayar fuera doctor honoris causa de nuestra casa? Hola Pedro, buenas tardes. Es un placer en nombre de nuestra universidad poder compartir esta nueva emisión de Reflexiones al Atardecer. En este caso, como ya lo hicimos en otra oportunidad, para poder al menos virtualmente acercar un reconocimiento que nuestra universidad asumió colectivamente y por unanimidad a una personalidad que queremos destacar, como la de Marlene, porque es un reflejo donde también queremos efectivamente mirarnos. Lo hemos dicho muchas veces, las instituciones cuando deciden reconocer la trayectoria de alguien, cuando deciden homenajear a alguna personalidad, están diciendo mucho de esas personalidades, pero también en ese reconocimiento dicen mucho de sí mismas. Y nosotros, como ustedes saben, hemos emprendido desde el año pasado, cuando iniciamos esta gestión institucional, en un trabajo colectivo que encuentra manifestación en cada una de las dependencias de la UNR, particularmente en este caso también en nuestra Facultad de Psicología. Decía, hemos emprendido un camino para hacer de la Universidad Nacional de Rosario, porque entendemos que eso debe ser la universidad pública, una institución más diversa, más plural, más inclusiva y feminista. Y venimos transitando en este tiempo, pocos meses, casi 9 meses de gestión, aunque parecen casi un siglo, venimos transitando un camino por el que nunca anduvo la Universidad Nacional de Rosario y que a nosotros nos produce profundo orgullo, que es el camino del reconocimiento y la ampliación de derechos, que es el camino que nos permite al mismo tiempo ir saldando deudas. Y en esas deudas que vamos saldando, tiene este reconocimiento a Marlene particularmente una relevancia especial para todas y todos nosotros en la Universidad Nacional de Rosario. Por eso yo quiero destacar, Pedro, en esta breve intervención donde quiero compartir con Marlene la lectura de la resolución de Consejo Superior que por unanimidad le incorpora a nuestro cuerpo de profesores. Ese es el espíritu, la voluntad, la vocación que tiene este reconocimiento. Quiero destacar la propuesta elevada por la Facultad de Psicología. Como decía, esa universidad que estamos construyendo encuentra una manifestación activa y fundamentalmente genuina en cada una de las unidades académicas, pero hay muchas que destacan en ese trabajo y la Facultad de Psicología sin duda lo es, con un equipo de gestión y una comunidad extremadamente comprometida, sensible y atenta a la agenda que tenemos que empujar todas y todos juntos en estos tiempos. Por eso, Marlene, decirte que para nosotros es un profundo orgullo que podamos en este modesto acto, al menos virtual, incorporarte a nuestro cuerpo de profesoras y profesores de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestra resolución madre, que instituye el título de doctorado honoris causa, establece que el mismo se entrega
cuando se encuentra no solo el reconocimiento a una trayectoria determinada, sino a que esa trayectoria es efectivamente un testimonio de un conjunto de valores y principios en donde las y los universitarios de Rosario, extremadamente comprometidos con la universidad pública, queremos reconocernos. Por eso, en función de los antecedentes a los que hacía mención Soledad recientemente, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario aprobó la resolución número 045/2020 de este año, donde en su artículo 1 establece otorgar a la psicóloga Marlene Guayar el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, y en el artículo 2 encomienda el madrinazgo de la doctoranda a la decana de la Facultad de Psicología, quien me antecedía en la palabra, Soledad Cotone. Para nosotros, decía, es un placer poder compartir este reconocimiento con vos, y esperamos naturalmente, una vez que pase esta circunstancia absolutamente excepcional que estamos viviendo y atravesando, poder recibirte en nuestra casa y poder darnos un abrazo afectuoso para transmitirte, no solo para entregarte el diploma correspondiente, sino para transmitirte ese reconocimiento de nuestra comunidad, que en nombre de ella, como rector de la misma, quisiera hacer entrega de manera personal cuando podamos avanzar en esas condiciones. Así que bienvenida a la Universidad Pública, bienvenida particularmente a la Universidad Nacional de Rosario. Para nosotros es un gran orgullo poder incorporarte a la comunidad de nuestra casa. Muy bien, como dijo nuestro rector, el licenciado Franco Bartolacci, doctora Marlene Guayar, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, le damos la bienvenida a esta casa. Y en este programa particular, Reflexiones al Atardecer, le agradecemos a la universidad que nos dé la oportunidad de iniciar esta jornada compartiendo con vos, Marlene, compartiendo un poco tu biografía, tu lucha, tu pensamiento, ¿no? Y si se quiere, también cómo ese pensamiento, esa lucha, es un aporte a esta sociedad o a esta humanidad que queremos construir juntos. Marlene, adelante. Hola, muchísimas gracias. La verdad que están pasando muchísimas cosas adentro mío que tienen que ver con la emoción de un sueño cumplido. Siempre fue una morada entre Loana Berkins y yo, sobre todo, el honoris causa, y no puedo, se hace como bastante increíble la cuestión de que finalmente haya llegado, me hayan sorprendido con esto, y a Loana, a Nadia y a todas las que ya no están, lo recibo en su nombre, ¿no? No es una... No es algo individual, así que por más que resulte redundante, yo quiero agradecer al rector, a Franco Bartolacci, a la decana de la Facultad de Psicología, a Soledad Cotone, y a vos, que sos el director del área de internacionalización, Pedro Romero, porque para mí es obviamente importante en términos colectivos, en términos subjetivos, muy, muy mío, lo recibo con amor. Pero como decía el rector, estos actos hablan un tanto de mí, pero sobre todo hablan de la institución. Y a mí me parece que lo primero que me surgió en ese momento es el coraje político.
el coraje político de saberse en la responsabilidad de representar una institución que le debe estar hablando permanentemente a la sociedad y lo hace en estos actos que son institucionales, simbólicos, administrativos y demás, así como el hecho de que hayan tomado una iniciativa tan loable como el cupo trans de la comunidad trans de Rosario dentro del campus universitario, en las diferentes áreas en donde han entrado las compañeras, la Casa de las Locas y demás. Van a disculparme, pero una piensa que todavía no puede sostener la postura, pero es realmente muy impactante. Y entonces tomar también esto que decías, Pedro, de que es una biografía, lo mío, creo, mis cuestiones significativas son en tanto biografía individual y colectiva, no se parecen tanto a los logros obtenidos. Digo, soy docente de cerámica, soy psicóloga social, soy comunicadora social, pero no creo que esto sea lo más significativo. Y sí, esto que he ido recogiendo a lo largo de toda mi biografía junto a mi comunidad travesti, y que lo podría resumir en 4 palabras, 4 palabras que a mí me hablan también de lo mismo o de cosas muy similares, pero que tienen interpretaciones sutilmente diferentes que van sumando a la cuestión. Entonces, a mí, desde mi epistemología particular, porque soy psicóloga social, me interesa trabajar mucho desde la epistemología convergente, que, como los términos mismos lo dicen, es la psicología, la sociología convergiendo para hacer un nuevo campus epistemológico, pero también aprovechando otras epistemologías que tienen que ver con saber leer la realidad donde está sucediendo, si sucede en los diarios, en la radio, en los grafitis en la calle, en los grafitis en el baño, poder ir leyendo todo lo que la sociedad va permitiéndose decir y con qué permiso se puede decir, ¿no? Unos discursos circulan por los medios masivos de comunicación legitimados y hoy podríamos decir, no sé, a mí me parece, hablan bastante desde el odio a todo, no sabemos a qué. Hay una comunicación autogestiva de radios comunitarias, de televisión autogestiva, estalló la democratización de la comunicación en las redes, etc. Y se pueden decir otras cosas. Se puede autoerguir, ¿no? Como comunicadora social desde lo que le permiten las redes. Entonces, pero esta epistemología convergente que se permita tomar como nutrirse de todos estos campos discursivos donde todas las personas estamos hablando, estamos proponiendo, estamos criticando, estamos interpelando a la sociedad, al Estado y a la comunidad de diferentes maneras, sumarle otra epistemología que es transhumante, ¿no? Y tener la posibilidad de volver a hacer nuevas apuestas a
a lo realmente antiguo, a lo tribal, a aquello que nos remite a las culturas orales y que tiene que ver con que las culturas recolectoras que se iban desplazando por las diferentes geografías, aprovechando y aprendiendo de lo que esa geografía les daba de frutos, de resguardo contra el clima, etcétera, etcétera, aprendiendo permanentemente del contexto y sabiéndose, teniendo clara conciencia de que somos depredadores y depredadoras como sociedad, ¿no? Entonces, antes de desgastar un suelo, irse a otro para que este suelo que hemos degradado tenga tiempo de recomponerse, ¿no? Y esto también se puede hacer con los conceptos, si entendemos los conceptos como territorios posibles, ¿no? No desgastar términos tan hermosos como la libertad, como la solidaridad, como lo que entendamos por patria o matria o vayamos construyendo. Y de ahí saltar un poco al campo de la estética. Y, y en el campo de la estética tenemos una palabra que a mí me gusta mucho, que es lo ecléctico. El arte ecléctico se propone tener diversidad de mirada, diversidad de soportes, diversidad de materiales para trabajar y que ya no sea aquellos materiales nobles, la escultura en mármol, el oro, el óleo, lo que puede ser entendido como clasista, únicamente como arte. Lo importante va a ser el concepto, lo que yo quiero comunicar y de acuerdo a eso que quiero comunicar va a ser los materiales que vaya eligiendo y estos serán posibilitadores de esa vía de comunicación donde lo que busco es conmover a los otros, ¿no? Y la cuarta palabrita, perdón, que es la que más me interesa, es la epistemología prostitutiva, porque finalmente con la que puedo terminar de mirar al mundo de acuerdo a esto que voy aprendiendo en mi propia comunidad travesti, que es en el ejercicio prostitutivo y que tiene también que ver eh, con esta cuestión de que estamos en una situación, de que se nos pone en una situación, se nos arrincona en una situación y bueno, hay que arremangarse y a ver cómo la llevamos adelante. Y aún en esa situación, y a mí me gusta retomar acá las palabras de Luana Berkins, que dice que estas sociedades nos han convertido subjetividades localizadas, nos han puesto en un lugar donde se nos puede decir de todo. El concepto travesti trans se le puede decir viciosa, degenerada, depravada, pecaminosa, delincuente, enferma, y así irle incrustando lo peor de nuestro léxico, algo que las culturas orales se prohibirían, ¿no? Que las culturas orales entienden la palabra como una energía que se va hacia los demás, entonces tienen mucho cuidado con qué palabras dicen, con qué conceptos, porque saben que violentan a los demás y crean realidad. Entonces, esto de identidades localizadas, nosotras en las cloacas nos hemos empeñado en florecer. Hemos sido en la mejor de nuestras posibilidades como flores de loto, nutriéndonos de ese detritus cloacal en donde nos han puesto y nos ha costado mucho, nos ha costado horrores, pero finalmente vamos consiguiéndolo, vamos queriendo
aportar, ¿no? Porque podríamos habernos quedado en el eterno resentimiento, podríamos haber tenido acciones colectivas destructivas y desde el odio para el resto de la sociedad. Lo que creo fervientemente es que nos hemos puesto en riesgo, en primer lugar, que lo que intentamos permanentemente es reconstruir lazos y finalmente creo que esa es uno de los, de los aprendizajes más importantes de la epistemología prostitutiva, que aún cuando nos pongan en la peor forma de relaciones humanas, ahí vamos a intentar horadar a ese sistema para transformarlo. Y creo que finalmente se está llevando a cabo. Por eso es posible que hoy yo, en nombre de toda una comunidad, sea honrada, como lo estoy siendo, con un honoris causa en una universidad con este coraje político. Gracias. Bueno, Marlene, la verdad que agradecida por tus palabras y quisiera retomar lo último que planteás y también lo primero, porque desde tu emoción la traes a Loana, la traes a Nadia, y en ese sentido me gustaría, si es posible, que traces un breve paralelo entre lo que ha sido la lucha de las compañeras y esta lucha actual. Y estaba viendo mientras hablaba que atrás tenés la frase de Susy Shock, no queremos ver más esta humanidad. Frase que me parece en esta actualidad que vivimos sería importante que nos la podamos analizar. ¿Qué humanidad queremos? ¿Cuáles han sido aquellos logros y reivindicaciones que hemos podido avanzar y cuáles son tantas las que tenemos pendientes? Yo creo que hemos tenido logros trascendentales a nivel personal y comunitario, salir del miedo que nos da la heterosexualidad, ese miedo que introyectamos, ¿no? Porque nuestro interlocutor legítimo durante muchísimo tiempo fueron las diferentes policías, las fuerzas policiales, tanto federal como provinciales, en sus diferentes crueldades. Pero salimos del miedo, pudimos ir creciendo, aprendiendo de las diferentes redes de relaciones que fuimos haciendo. Nosotras en principio nos tuvimos que enfrentar a nuestro propio movimiento gay lésbico para que nos aceptara, y ahí teníamos muy poco lobby. Por suerte, gente importante como Carlos Jauregui, con palabras fuertes en el movimiento, que insistía en que las travestis debíamos formar parte del movimiento y que termina siendo LGTBIQ+, ¿no? El feminismo y el campo de los derechos humanos. Hemos abrevado de las madres de Plaza de Mayo, de hijos e hijas, de detenidos desaparecidos, la CORREP y la PDH, y podría seguir nombrando organismos de derechos humanos que nos han acompañado, que nos han sustentado, sobre todo el feminismo, que se puso al lado nuestro sin subestimarnos y desde la pregunta constante nos hizo avanzar en el aprendizaje de cuestionarnos y de desconfiar de lo que se nos impone, pero también de lo que hemos introyectado. Entonces, desde preguntarnos sobre la palabra mujer
hasta preguntarnos si realmente éramos una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre o no. Esto era en realidad una mezquindad del lenguaje, que al no haber lenguaje, entonces descubrir en el insulto, ¿no? La identidad de la que reivindicar. Sí, somos travestis, y somos una otra realidad, tenemos un peso específico propio, tenemos una propuesta propia para hacer, tenemos una mirada desde aquí y empezar a retrotraernos hoy y empezar a hacer segundas y terceras lecturas sobre los pocos registros que quedan, donde el registro más totémico es el del enemigo, el colonizador que llegó y no sé, tener que leer Historia General y Natural de las Indias de Fernández de Oviedo, porque en la crónica de los conquistadores está expresado el odio. Después se borró el lenguaje, después se borraron las religiones, nuestras costumbres como latinoamericanos que somos, ¿no? Y de ahí a la acción política que finalmente logra tener una ley de identidad de género, de que eso se dé como diálogo social, como gesto simbólico. Después una puede llegar a criticar lo fallido o no de algún tema de la ley. Lo cierto es que nos enseñó a articularnos en un frente nacional por la ley de identidad de género que propusiera lo máximo que pensábamos conseguir en ese momento y que esto sea abrazado por una gestión política, por un congreso democrático que finalmente lo aprobara y los desafíos son muchísimos porque este gran logro es como un gran paraguas, un marco legal que interpela al Estado y a la sociedad a hacer otras series de leyes que impacten de forma directa y a los diferentes institutos, ¿no? Que impacten en la atención de la salud, en la educación, en el acceso al trabajo, porque esta es una ley marco. Y está maravillosa, pero no puede quedar solo en ese marco, ¿no? Marlene, una cuestión que puede, o sea, que me suscita escucharte. Por un lado, lo que significa todas aquellas que lucharon junto a vos, ¿no? Y por otro lado, esta epistemología particular, esta epistemología prostituida, creo que la llamaste así, que es interesante, que tiene que ver con una instancia donde un colectivo se siente arrinconado y aún en medio del arrinconamiento florece. Perdón mi interpretación tan simplificada, pero tiene que ver con la pregunta. Por un lado, ¿cómo hacer para que el recuerdo se convierta en memoria? Muchas veces todos los seres humanos tendemos a recordar, pero el recuerdo siempre es pasado, la memoria es mandato. Entonces, creo que vivimos momentos en que esta misma epistemología sirve para toda la sociedad, incluso la sociedad global. Nunca los seres humanos se sintieron tan arrinconados como en este momento. ¿No? Lo venimos viendo semana tras semana, que esta descripción que vos hiciste del particular, de esta colectiva que vos formás parte, que lo llevan en sí mismo, y cómo lograron florecer ahí. También me gustaría preguntarte entonces, ¿qué mensajes tienen para dar al colectivo, a la sociedad, en momentos en que toda la sociedad vive por una circunstancia particular, un arrinconamiento que le provoca miedo, que le provoca incertidumbre, que provoca interrogantes de cambios que no se saben? ¿Dónde hay que poner la fuerza? ¿Dónde hay que poner la energía
de acuerdo a tu experiencia, de manera que la memoria se constituya también un mensaje, un mandato a la sociedad en general. ¿Vos qué le dirías? Para mí es importantísima la construcción de la memoria y en ese sentido, siguiendo este coraje institucional de la Universidad de Rosario, yo creo que esta sociedad debe empezar a resguardar la memoria como algo preciado y que esto se convierta en una memoria viva, ¿no? Porque la verdad que desde mi experiencia particular, lo que venimos observando es que la gente se olvida pronto, muy pronto, de las cosas que le han impactado. Yo he ido mudándome de casas, pero hace 2 gestiones de gobierno, digamos, vivía en Villa Luro, que es un barrio clase media de Capital Federal, donde no había lugar para estacionar porque en un barrio de todas casas, las familias tenían un auto en la cochera, un auto en la puerta y seguro una motito para los pibes o las pibas. Y la gente se olvida de esto, porque cuando vos tenés ya un auto de más es porque tenés muchas otras cosas resueltas. Y la verdad que una vez va viendo cómo empieza a caer, yo soy trabajadora del Estado, trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, y yo veo cómo después empiezan a arrebatarnos derechos laborales y no nos quejamos y no los resguardamos y no luchamos por conservar lo alguna vez conquistado. Entonces, creo que el trabajo de la memoria y que esa memoria sea en términos concretos, reales, ¿cuál es tu experiencia? ¿Con quién viviste mejor y con quién viviste peor? ¿Cuándo te entraba dinero y cuándo no? ¿Cuándo pudiste enviar a tus hijos con menos problemática a una escuela? ¿Cuándo fuiste a un hospital público y fuiste atendida de una mejor manera porque no estaban sobrepasados de trabajo, porque tenían elementos para darte desde el algodón, las gasas y todo lo que hace falta? Digo, nosotras, las feminidades, cuando tuvimos comisarías de la mujer para ir y empezar a hacer las denuncias correspondientes, y cuando empezamos a ver que se nos iba vaciando el presupuesto de todo lo que tenía que ver con trabajar el género, cuando hubo mayor inyección de presupuesto para las universidades que sean públicas y que tengamos una sociedad debidamente educada, digo, en los términos que querramos. Después podemos criticarle como una educación u otra, pero que haya equidad de acceso. Digo, para mí es importantísimo, y sobre todo de comunidades, la memoria de comunidades como la nuestra, que les pueden aportar muchísimo. Primero, precisamente porque les podemos hacer unas críticas puntuales de manera interesante, críticas a la paterno-maternidad y a estas cosas glorificadas de la familia, el amor eterno, la paternidad y la maternidad, que en nosotras claramente está fallida, porque nosotras sacarles de esas ilusiones que se hacen y de pensar que cuando se habla de la prostitución o de la comunidad travesti o de las prostitutas en general y tal, están hablando con personas adultas. No, querida sociedad, cuando estamos hablando de este tema, hablamos de niñas que entre los 8 y los 13 años, por estadística,
e ingresan a la prostitución al ser expulsadas de hogares heterosexuales, de esos hogares glorificados. Y la mayoría de las mujeres en situación de prostitución han sido de niñas abusadas intrafamiliarmente, entonces hay una subjetividad quebrada que por ahí empieza a pensar que solo para eso y nada más que eso puede aportar esta sociedad. Entonces, la construcción de la memoria para mí es importantísima, que no olvidemos que tenemos que estar controlando a nuestras fuerzas públicas porque son necesarias y lo van a seguir siendo, creo que por mucho tiempo, pero donde deben tener muy en claro para qué las queremos y que todas y todos somos, les decimos qué, cómo se hace, cómo se resguarda. Claro. Marlene, quería permitirle también al rector que quiere formular una pregunta. Adelante, Franco. Gracias, Pedro. No, decía a Marlene que nosotros venimos trabajando en la línea de poder construir una universidad mucho más estrechamente vinculada con los problemas, las instituciones, la agenda de su tiempo. Entendemos que la universidad cumple con la misión y sobre todo con la expectativa que la sociedad tiene en las y los universitarios cuando está muy, muy atenta y presente en ese medio, que no es más ni menos que el mandato de la reforma universitaria, el que le dio sentido a la universidad pública argentina tal como la conocemos hoy. Quería preguntarle a Marlene, en vista de que es además egresada de la Universidad de las Madres, ¿qué rol entendés que tiene que jugar la universidad pública en el sentido de empujar y acompañar la lucha travesti trans y en la necesidad de construcción de esa sociedad más justa e igualitaria? ¿Cuál es el aporte que las y los universitarios podemos hacer? Está claro que hacia adentro quizás tenga que ver con hacer propia esa lucha, modificando y repensando y resignificando nuestras estructuras institucionales, nuestra cultura de la convivencia, pero también hacia afuera, ¿cuál es el rol que las universidades tenemos que cumplir y cómo podemos ayudar para empujar ese objetivo? Bien, a mí me parece de una trascendencia vital, porque la universidad es, la universidad es el último de los bastiones en donde se van a salir las personas que se van a insertar en los diferentes campos de acción, ¿no? De decisión laboral, política, económica, social. Entonces, a mí me parece fundamental. No solo me parece fundamental que se abran para la comunidad travesti, que la comunidad travesti tenga la posibilidad de educarse y de acceder de manera democrática a las herramientas de una educación formal. Me parece muy importante que las profesionales y los profesionales que se formen tengan la experiencia y estén convencidas y convencidos realmente de lo que de cómo impacta en todos y todas la diversidad, que haya afrodescendencia, que entren los pueblos originarios y que modifiquen las maneras de pensar y de estudiar, ¿no? Alberto Kornblin, un estudioso nuestro, me dijo en algún reportaje que lo importante era diferenciar de los enseñaderos, ¿no? Haciendo un coso como el comedero de las gallinas, donde vas y picoteas saberes, conceptos y cosas, a una universidad viva que se mantenga permanentemente en investigación y en una investigación situada, contextuada, real, implicada en su tiempo y espacio, ¿no? ¿Qué es las preguntas que nos estamos necesitando por ahí? Nos llegan muchas, yo no cierro las puertas a
a pensar nada ni desde ningún lugar, pero sí nos brilla demasiado algunos nombres académicos del exterior o cuestiones del exterior que no le sabemos hacer la traducción al contexto local, ¿no? ¿Qué nos está pasando e impactando? Y a veces también la obviedad de salir a investigar sobre pueblos originarios, ir a investigar sobre la comunidad travesti, ir a investigar sobre las villas, y nos olvidamos de investigar lo propio. Hablemos de las villas, las travestis o los pueblos originarios, pero en tu familia, clase media. ¿Cómo impacta? ¿Qué discursos y qué creencias habitan y le dan sentido? Porque así vamos a poder ver de qué manera siguen impactándonos los discursos racistas, los discursos segregacionistas, el discurso xenófobo, misógino, ¿no? Porque es muy fácil contemplar a lo otro y solo esa otredad como campo de estudio, como objeto de estudio. Impliquémonos, sepamos que nosotras mismas también somos un enorme campo de estudio y que es la posibilidad de transformación primera. Nosotras las travestis en un principio salimos con los tacones de punta a interpelar a esta sociedad, pero casi de manera inmediata tuvimos desconfianza y empezamos a juntarnos. Por eso Futuro Trans se separa de medio de las otras organizaciones para tener una otra instancia y decir, a ver, ¿qué pasa con las compañeras peruanas que no se pueden parar en la esquina de una argentina? ¿Qué pasa con las menores de edad que obviamente tenemos la espada de Damocles de que nos van a acusar de corruptoras de menores, pero que no las podemos dejar en la calle, porque esa menor soy yo unos años antes? Cuando cuido esa menor, cuando cuido esa travestita que acaba de llegar del Chaco, me estoy cuidando a la que fui yo y que nadie me cuidó, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece de una cuestión trascendental que la universidad como ese campo autónomo donde ni el Estado provincial ni el Estado nacional pueden meterse muy simplemente, podamos generar esto, ¿no? Generar que sea un campus vivo que vaya realmente como punta de lanza marcando el sentido para dónde la sociedad tenemos que ir mirando, aportando y proyectando que vayan, porque nos sucede esto, viene una pandemia y obviamente hay nuevas tecnologías, todo se puede llevar a cabo, pero la riqueza que se da en el campus universitario de estar en la cafetería peleando por ideas, lo trabaja muy bien Agamben en un texto muy reciente, eso de la vida universitaria, los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes, en ese fervor tan particular que lo da la convivencia cara a cara en un espacio universitario preparado para que la pibada haga lo que tiene que hacer, que es interpelarnos, ¿no? Marlene, quería, digamos, nos quedan pocos minutos de programa y este programa lo ven desde toda América Latina, lo siguen desde distintas universidades argentinas, distintos sectores sociales. Yo siempre le pedimos a aquellos que comparten esta suerte de atardecer latinoamericano, desde expresidentes hasta el otro día, todo lo que es el movimiento pro Amazonía, hasta lo que significa los sin techo en Brasil. Entonces, a cada una de esas voces las igualamos un poco en esta pregunta final. ¿Y qué tienen para decirle a aquellos
que nos están escuchando y están pensando en medio de esta pandemia, ¿qué mundo queremos construir? Entonces, yo te preguntaría, ¿y qué mundo quiere construir Marlene Guayar? Brevemente, ¿cuál es el mundo que quiere construir? En 2 frases, aquello que Marlene quiere para el mundo que hoy compartimos todos a través de estas pantallas. Mira, yo tuve un primer golpe emocional donde yo, que había sido inmensamente feliz en mi infancia, con mi familia, en mi barrio, yéndome de camping todos los años con mi familia y encontrándome con otras familias, al enterarme muy pequeña que mientras eso me sucedía a mí, en este país, al menos 30.000 personas habían sido detenidas, desaparecidas, torturadas, secuestradas, expropiadas de sus niños y sus niñas, y esos niños y esas niñas expropiadas de su identidad. Después me voy a dar con que ese aparato represivo, genocida, estaba operando directamente en mi comunidad y que yo iba a ser víctima y que yo era todavía una piba y que las que estaban en la calle y que por primera vez conozco tienen mi edad y las vas a ver más chicas. Y teníamos encima ese mismo aparato represor todavía vivo en tiempos democráticos. Entonces, para mí es importante hacer también una interpelación al adultocentrismo, que volvemos a pensar qué mundo, qué contexto queremos dejarles a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque me parece fundamental que no olvidemos que hemos sido violentadas todas y todos de alguna manera en la institución familiar, en la institución escolar, en las instancias de instituciones laborales, y que tenemos que transformarlo, porque lo que nosotras con nuestra boca decimos, lo más importante para mí es mi nene, mi nena, mis niñas, no lo ponemos en práctica, no nos implicamos en que las docentes y los docentes tengan un buen sueldo y se ocupen con amor de recibir a nuestros hijos mientras yo estoy en el trabajo, ¿no? Que con amor me puedan decir, mira, tu niña está eligiendo otro género, otro sexo, otra ideología, otra religión, y vos lo tenés que respetar porque es su derecho y no es tu derecho el de imponerle formas de sentir, pensar a tu niña. No es tu niño en sentido estricto, es de quien vos sos responsable, que se desarrolle en todas sus potencialidades, pero es un ser autónomo, autónoma. Muy bien. Muchísimas gracias, Marlene. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Me gustaría también la reflexión de cierre de la madrina de este doctorado honoris causa, que es Soledad Cotone, y por supuesto me gustaría que en unos minutos pueda de alguna manera compartir con nosotros una reflexión final. Gracias, Pedro. Gracias, Marlene. Para mi reflexión voy a tomar las últimas palabras de Marlene por las infancias libres, Marlene. Algo que vos transmitís claramente en tu libro, la necesidad que tenemos como comunidades de construir futuro a partir de dar libertad a nuestros niños. Creo que ese es un concepto fundamental que has acuñado colectivamente con otras compañeras, pensándose y, como vos decís, atravesando la teoría con el cuerpo. Entonces, recuperar eso como reflexión final, porque no queremos más esta humanidad. Necesitamos dar palabra a nuestros niños. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marlene. Muchísimas gracias a Soledad. Muchísimas gracias a nuestro rector, al licenciado Franco Bartolacci, que siempre nos acompaña y participa de estos encuentros. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros
a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan mensajes, nos hacen preguntas y le hacen preguntas a todos los que de alguna manera comparten la reflexión. Yo voy a dejar los últimos minutos de este programa, nos quedan 3 minutos, y le voy a pedir a Franco, ya felicitándolo porque el cupo travesti trans es una realidad también gracias a su rectorado, fue una promesa desde el inicio y hoy es una realidad, y vale la pena decirlo para todas las universidades argentinas y las universidades latinoamericanas. Franco, tus palabras también para cerrar. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad que lo que hemos construido y que es tan solo un anticipo en la Universidad de Rosario en estos meses no es más que la concreción de una lucha colectiva de muchos y muchas actores, actrices de nuestra universidad que desde hace muchísimo tiempo vienen empujando los límites de lo posible, muchas veces desde los márgenes, porque no es que estos temas estuvieran fuera de la agenda universitaria. Hay fundamentalmente muchas compañeras que de hace muchos años vienen trabajando esta nueva agenda, esta necesaria ampliación de derechos que todavía no se había manifestado en la Universidad Nacional de Rosario, y la vienen trabajando desde lugares que no han sido centrales estratégicos para la institución. Y lo que nosotros intentamos modestamente hacer desde que asumimos fue hacer de esa agenda una agenda institucional, que se haga carne en la gestión de la universidad, en cada uno de sus actores, para poder empezar a repensar, resignificar y fundamentalmente para transformar nuestras prácticas. Cuando asumimos el 6 de agosto del año pasado, señalamos que en esas calles llenas de lucha, en esa agenda del movimiento travesti trans, de los colectivos de mujeres que nos emocionan, nos enorgullecen y que levantamos como banderas, había una matriz de justicia que no solo entendíamos que debíamos ayudar a empujar y consolidar hacia afuera de la universidad, tratando de construir esa sociedad más justa, diversa, igualitaria a la que hacíamos mención, sino que debíamos incorporarlas para repensar nuestras propias lógicas de convivencia, nuestra cultura institucional, nuestras prácticas cotidianas. La universidad tiene mucho de eso, de decir hacia afuera qué es lo que hay que hacer, pero hacer muy poco hacia adentro respecto de eso que recomienda. Por eso cuando decíamos que teníamos que recuperar un hacer genuinamente reformista tenía que ver con esto. Y la verdad que lo que hicimos fue cumplir con un compromiso que era instrumentar rápidamente apenas asumiéramos el cupo laboral travesti trans, que fue una iniciativa impulsada por la Casa de las Locas, las compañeras de colectivos de la Facultad de Psicología, que estuvieron trabajando desde hace mucho tiempo para que esto fuera posible y pudimos concretarlo en el marco de darle cierta centralidad a una nueva agenda de género y sexualidades en la Universidad de Rosario para poder construir esa institución más diversa, plural y feminista que nos propusimos. ¿Te acordás que el primer día que asumimos reformamos el organigrama institucional y fue la primera universidad del país que jerarquizó en el primer rango institucional un área de género y sexualidades? A partir de ahí empezamos a construir y poner en práctica una agenda absolutamente innovadora, transformadora, inédita para la Universidad Pública Argentina, que a mí como rector de la universidad me produce mucho orgullo y que es el logro no de un rectorado, no de una gestión, no de un equipo de gobierno, sino de una comunidad que empieza a asumir esa agenda como una agenda necesaria, propia, y que empieza a empujarla para hacerla posible, que tiene que ver con la reivindicación, la ampliación de derechos y empezar a saldar esas deudas a las que hacíamos mención. Así que totalmente, yo quiero agradecer a la universidad, perdón, quería terminar agradeciéndole mucho a Marlene, porque este diálogo tiene que ver también con eso, y decirle que la esperamos en la Universidad de Rosario, ojalá sea pronto, ojalá podamos hacerlo, sí, para que esto que hicimos hoy, que fue decirle virtualmente cuál es la decisión y el reconocimiento de nuestra universidad, podamos hacerlo de manera presencial dentro de poco tiempo.
Muchísimas gracias, Marlene, muchísimas gracias, Soledad, muchísimas gracias, Franco, y muchísimas gracias a todos los seguidores de Reflexiones al Atardecer. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en la página de la Universidad Nacional de Rosario.